palabra que siento en mi corazón compartir con ustedes este día. Yo diría que es como una continuidad de la enseñanza Nacidos para Gobernar, la cual un día dimos acá y también ha sido parte de la Escuela de Ministerios en el nivel profético. Y voy a partir casi de lo que enseñamos esa vez en Nacidos para Gobernar. Es como una afirmación o una ratificación de lo que Dios nos ha hablado y ha estado hablando a mi corazón, porque es muy importante que nosotros nos ubiquemos como lo que somos. Somos seres espirituales. Desde que usted recibió al Señor, reconoció al Señor Jesús, usted es una nueva criatura. De hecho, el texto dice nueva creación, no nueva criatura. Nosotros somos hombres, varones y mujeres de la nueva creación. Cristo es el primogénito de la nueva creación. No podíamos ser de la nueva creación si Él no hubiese venido, no hubiese muerto y resucitado. Entonces nosotros somos la generación de la nueva creación. Y vamos a ver entonces en ese contexto. La vez pasada pues estudiábamos que hemos nacido para gobernar, que Dios nos hizo para gobernar. Quiero que vea conmigo en Génesis capítulo 1, 26 al 28. No podemos separarnos de todo lo que dice Génesis, no podemos descoyuntarnos de Génesis, porque la Biblia es una sola de principio a fin, ¿verdad? No podemos decir solo el Nuevo Testamento es importante. Todo es importante porque Dios es eterno. Entonces Génesis 1, 26 al 28 en la versión Reina Valera dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si usted quiere y puede subrayar, subraye señoré y señoré, o sea, que el hombre sea señor. Eso es lo que quiere decir: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso quiere decir que usted es señor aún de las serpientes, de las culebras, ¿verdad? Usted está llamado para señorear sobre todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Si usted quiere puede subrayar la palabra sojuzgadla. Eso quiere decir sométanla, sojuzguenla, que hagan que la creación misma, hagan que la naturaleza se someta a ustedes. Y señoread, otra vez puede subrayar, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros vemos la condición actual del hombre, del ser humano, eso parece una utopía, ¿verdad? Un ideal, algo muy difícil de lograr. Usted dice: ¿cómo voy a señorear sobre un león? Yo creo que cualquiera de nosotros en condiciones normales, naturales, oye rugir un león, lo ve que viene y sale corriendo, ¿verdad? Tal vez solo Daniel, el profeta Daniel, no Daniel Bardales, ¿verdad? Sino que el profeta Daniel, pues tuvo la autoridad para tapar la boca de los leones, o el Señor tapó la boca de los leones. Pero yo quiero decirle, ese fue el propósito eterno de Dios, que nosotros los seres humanos tuviéramos dominio, gobierno y autoridad sobre los animales, sobre las plantas, sobre el reino vegetal, mineral, sobre todo lo orgánico y todo lo que está en el planeta Tierra. Esa fue la idea de Dios desde el momento que Él creó al hombre. Por eso lo creó a su imagen y semejanza, con la misma autoridad de Dios, para someter todas las cosas, someter los terremotos, los huracanes, los tsunamis, todo lo que hay, los temblores. ¿Por qué no lo vemos sometido? Porque el hombre no ha obedecido a Dios y por eso no puede ejercer la autoridad que Dios le delegó, por causa de la desobediencia. Pero lo que yo quiero que usted mantenga muy claro en su mente es que el propósito eterno de Dios siempre ha sido y será que el hombre sea señor de la creación. Y Dios no se arrepiente de lo que dice, por eso es importante. Entonces, las plantas no nos pueden gobernar a nosotros. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible que una hoja de coca, de cocaína, que viene de Colombia hecha polvito, bueno, ahora ya no viene en hoja, ahora es sintético, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que eso pueda gobernar a gran parte de la humanidad?
¿Cómo es posible que una hojita de tabaco que vino desde allá, tal vez de Turquía, pero ahora de Cuba o de donde sea, hecha cigarrillo, pueda gobernar a tanta gente y la tenga controlada? Tal vez en Honduras usted no lo ve tan fuerte, pero vaya a España y se va a sorprender de la cantidad de gente que fuma y cómo fuman, parecen chimeneas. Es un control, es un dominio, no pueden liberarse de eso, ¿verdad? Dios no quiere que la naturaleza nos gobierne a nosotros, no quiere que las plantas nos gobiernen a nosotros, sino nosotros a las plantas. El alcohol, de alguna manera, es un producto indirecto de las plantas, es producto de la fermentación, ya sea de la caña de azúcar, ya sea de la vid, o sea, de las uvas o del arroz, o según de dónde provenga el alcohol, o del nance, o de cualquier fruta, del coyol, de donde sea, pero siempre es una planta. ¿Y cuánta gente hay que es dominado por el alcohol, que indirectamente proviene de una planta? O sea que la realidad nuestra es que el hombre está siendo dominado por la naturaleza en lugar de que el hombre domine a la naturaleza. De alguna manera estamos siendo controlados por causa de la desobediencia. Dios no quiere que el dinero nos esclavice ni nos controle. Hay mucha gente que dice: yo quiero trabajar para tener mi propio dinero, para tener mi independencia económica. ¿Cuántas mujeres han dicho eso alguna vez? Sobre todo las mujeres profesionales que tienen carrera, ¿verdad que sí? Dice: es que yo no quiero depender de mi marido hasta para que me dé hasta para la ropa. Yo no quiero estarle pidiendo para cada cosa, ¿verdad? ¿Cuántas han dicho? Yo puedo y puedo trabajar y ¿por qué me voy a quedar cuidando niños? Yo no nací. Muchas han dicho, no las estoy justificando, solo estoy repitiendo lo que algunas han dicho. Yo para eso me preparé, yo para eso tengo una profesión, yo puedo trabajar para ganar dinero, para comprarme lo mío y tener cierta libertad económica, ¿verdad que sí? Y algunos dicen: porque un carro no es suficiente para los dos, porque cuando la mujer trabaja se empiezan a complicar las cosas. No estoy diciendo que no trabajen, no estoy poniendo una posición en favor o en contra, solo le estoy explicando lo que ocurre en la realidad. Y entonces cuando los dos trabajan, ya un carro no es suficiente, porque uno va para un lado y el otro para el otro. Entonces hay que comprar un carro, entonces hay que trabajar más para pagar las letras del carro. Y cuando viene el mes de la matrícula de los dos carros, hay que trabajar más y hay que trabajar horas extras. Y cuando viene el mantenimiento y se gastan las llantas, ya no son 4, son 8 llantas. Entonces seguimos esclavizándonos de aquello que aparentemente era una libertad. O sea, comenzamos haciendo algo para tener una libertad económica, pero terminamos esclavizándonos de aquello que en el principio nos dio libertad. Y entonces venimos a ver, ¿verdad? Qué complicado es, como aquel hombre. Yo me imagino que ustedes conocen esta anécdota, pero el que no la conozca, yo sé que le va a ayudar. Dicen que llegaron unos americanos inversionistas, llegaron de paseo a una de las playas del litoral norte de Honduras. Y entonces estaba un hombre en la hamaca y estaba allí pescando, ¿verdad?, a la orilla del mar. Y llegaron aquellos americanos y le dijeron: ¿y qué estás haciendo? Pues estoy pescando. Ah, sí, ¿qué haces después de pescar? No, pues me acuesto un rato a dormir la siesta, disfruto de mis hijos, platico con mi mujer, luego hacemos juntos la cena del pescadito que yo traigo del mar y todos comemos aquí con candil. Y entonces aquel americano le dijo: pero hombre, ¿no tenés aspiraciones? ¿No pensás en algo más? Fíjate que tenés habilidad para pescar y ¿por qué mejor no compras un bote? Mira, un yate, yo te podría ayudar, puedes invertir en un bote, un yate, después podrías tener una flota pesquera, podrías irte después a Nueva York, a un lugar de allá, ser un exportador de peces y después allá tener una oficina y trabajar y ser un magnate, un empresario, tener gente bajo tu cuidado y después ¿qué le decía el indito, verdad, que estaba ahí? No, pues después un día cuando seas viejo y vas a tener dinero y ¿para qué? Pues para retirarte a una playa tranquila y tener tiempo con tu mujer y tus hijos. Dice: eso es exactamente lo que ya estoy haciendo. O sea, no es que les quiero matar las aspiraciones, lo que quiero es que entendamos que muchas veces el ser humano se pierde en el camino y comienza a hacer cosas para mejorar su condición de vida, se va esclavizando porque entre más dinero tiene usted, más quiere y más responsabilidades conlleva.
Y entonces llega a un punto que lo que está es desesperado y lo que quiere es retirarse para llegar al punto de origen. Si usted mira la gente que está estresada, ¿a dónde cree usted que el americano estresado se retira cuando tiene su fondo de retiro? A Centroamérica. Vienen a comprar una parcelita de tierra en Costa Rica, en Honduras, para vivir ahí tranquilo. Cuando gente viene a visitarnos y se sienta en la sala de nuestra casa y mira la tranquilidad que hay, el potrero que se mira todo verde, miramos hasta allá mientras el hermano Humberto no construya, nosotros tenemos ahí una vista que olvídese, hombre, estamos en el campo ahí. Y dicen, ay, qué bonito se vive aquí. Se respira aire puro aquí, hay oxígeno, hay olor a vaca, hay olor a naturaleza, está viviendo en el campo, está sin mucha cosa, sin mucha pretensión, sin mucha exigencia, y muchos anhelarían eso. Lo que quiero que usted sepa es que Dios nos llamó para gobernar y someter aún el sistema bajo la planta de nuestros pies, no para que las cosas ni el sistema nos esclavicen y nos hagan a nosotros personas sometidas y gobernadas por las cosas, los artículos o los sistemas, sino que nosotros gobernemos el sistema. Y Dios no quiere que nada de esto, hermano, te esclavice. Dios no quiere que las cosas nos controlen. Las cosas no nos deben controlar. El estar atados a un crédito, ¿saben? En otros países sí, la gente compra casas, y ahora aquí también. Y le dicen, entre más años quiera mejor. ¿A cuántos años lo quiere? Se lo ofrecemos a 50 años. O sea, es algo, hermanos, que yo creo que antes de irse a la tumba están firmando la última cuota o pagando la última cuota, porque se lo dan a tantos años, porque claro, entre más años le dan para pagar, más intereses usted tiene que pagar. Y vive toda la vida debiendo algo, teniendo que pagar algo, y realmente sin que aquello sea suyo, porque los papeles no se los dan hasta que pague la última letra. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos controlados por nada de este mundo, que nada ni nadie nos controle. Sabe que cuando Dios creó al hombre, nunca Dios tuvo en mente que un hombre controlara a otro hombre, ni que un hombre gobernara a otro hombre. Dios, cuando lo creó, quiso ser Él el único que señoreara y gobernara sobre el hombre, y el hombre gobernara sobre toda la creación. Pero la desobediencia del hombre trajo un caos, y Dios tuvo que poner cosas alternas para encauzar al hombre y finalmente lograr en este tiempo, creo yo, que se cumpla el propósito eterno de Dios en la humanidad. Entonces, Dios realmente lo que le dio al hombre fue un poder de administración. ¿Cuántos conocen ese término legal? Lo que es un poder de administración. Unos cuantos. Ok, cuando alguien es dueño de una empresa, pero el dueño no puede estar yendo a hacer todos los trámites, todas las diligencias, todo lo concerniente a ese bien que tiene, entonces busca una persona de toda su confianza y va donde un abogado y notario y le da un poder de administración, firma un documento donde dice que esta persona de toda su confianza tiene la autoridad de parte del delegado, de parte del dueño, para hacer todo trámite, inclusive para vender si se quiere, porque hay poder amplio de administración y hay poder restringido. Pues yo quiero que usted entienda que lo que Dios hizo con el ser humano es que le dio un poder amplio de administración. Eso fue lo que Dios nos otorgó desde que se lo dijo a Adán en el huerto de Edén. Él nos dio el poder amplio de administración. Ahora, ¿qué significa que nosotros tenemos dominio sobre el reino físico, o que tenemos un poder para administrar el reino físico? Pues dominio o dominar quiere decir gobernar, regir, controlar, conducir, tener autoridad sobre algo. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros sobre el planeta Tierra, una autoridad para gobernar el planeta Tierra, para regir la Tierra, para controlar las circunstancias y fenómenos atmosféricos, para administrar todos los recursos que hay en la Tierra. Eso quiere decir administrar las aguas, administrar el aire, administrar las plantas, administrar las minas, el oro, los tesoros, lo que está en el subsuelo, administrar correctamente los terrenos para plantarlos, para utilizarlos como Dios quiere que se utilicen. Y que nosotros ejerzamos autoridad sobre todo aquello que se quiere revelar en contra del conocimiento de Dios.
Dios es un Dios soberano. A Él nadie lo manda, a Él nadie lo gobierna, ¿verdad? Él tiene autoridad para gobernar todo, pero a Él nadie lo gobierna. Génesis 2 del 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es interesante, fíjese cómo dice allí que Dios lo tomó y lo puso en el huerto de Edén. Da la impresión que no lo hizo en el huerto, sino que lo tomó y lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y ya hemos escuchado, hemos aprendido y hemos entendido que labrar y guardar no solamente tiene que ver con el trabajo físico de la tierra, sino que tiene que ver con lo que nosotros en el Espíritu podemos producir con nuestras palabras para que la tierra pueda producir, para que la tierra sea fértil, sea fructífera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras ciertamente morirás. Esta escritura nos confirma que Dios sigue siendo el dueño, que Dios es soberano y que Dios, cuando le otorga el poder de administración al hombre, le pone condiciones. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es: mira, te voy a poner estas condiciones. Si tú obedeces, tú vas a tener libertad para gobernar y señorear sobre todo el planeta Tierra como tú quieras. Vas a ser Señor. Pero si tú no obedeces, entonces se te limita esa autoridad. Eso fue lo que Dios le dice al hombre, al ser humano. Nosotros sabemos lo que ocurrió, sabemos cuál fue la historia. El hombre desobedeció y el hombre en el huerto en ese tiempo perdió la autoridad delegada de ser Señor sobre la tierra. Pero sabemos que esto fue recuperado por Jesucristo. Ahora la Escritura nos dice en Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay otra porción de la Escritura que dice: por tu palabra fueron hechas todas las cosas. O sea, no hay contradicción. Fueron hechos por la voluntad del Señor. Todo fue creado por Él. Él es el que creó todas las cosas, pero las creó a través de su palabra. Cuando Dios envió la palabra, a través de la palabra que tiene un poder creativo, Él hizo todas las cosas. Él creó, Él formó todas las cosas. Y aquel que es hacedor de las cosas se convierte en Rey y Señor de todas las cosas. Y aunque Dios es un Dios completo, un Dios que no le falta nada, cuando Él creó todas las cosas y luego creó al ser humano, Él estaba creando un reino en la tierra del cual automáticamente Él pasa a ser el rey soberano, porque Él es el creador de todas las cosas. Él se constituye y se establece como rey, como gobernador de todo lo que hay en la tierra. Pero Dios mismo, con esa autoridad, porque todo era de Él y Él lo había creado, Él delega al hombre por la palabra la autoridad de señorear, de gobernar. Y cuando Dios declara una palabra, Él nunca va a invalidar su palabra. Una palabra que sale de la boca del rey es un decreto. No puede revertirse. Y nosotros vemos a través de la Biblia condiciones y situaciones. Creo que Darío con Daniel es un ejemplo en donde el rey dijo algo y luego fue encontrado que en el caso de Daniel, ¿verdad? La ley o el decreto que había dado, y lo mismo pasó con Esther y Asuero, iba a afectar a aquella persona que ellos no querían afectar. Lo mismo pasó con Herodes, cuando le dice a Herodías que danza, y le dice que ha danzado también, que le pida y que él dará todo lo que ella pida. Y cuando esta mujer le pide la cabeza de Juan el Bautista, realmente Herodes no quería hacerlo, pero él no podía ir en contra de lo que su palabra había dicho. Se había comprometido con que iba a hacer, iba a dar lo que ella pidiera, y no lo quería hacer. Pero una vez que el rey declara algo, no puede retractarse. Entonces Dios, como rey, declaró para la eternidad que el hombre sería señor de la creación, sería gobernador de la tierra. Dios no puede retractarse porque Él mismo se sujeta a su palabra. Es a lo único que Él está sujeto, a su palabra. Él cumple su palabra. Por eso Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dijo por su palabra.
De manera que Dios hará todo lo que sea necesario para que esa palabra se cumpla, porque la misma escritura dice que la palabra permanecerá para siempre. Los cielos pasarán, la tierra pasará, todo será conmovido, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre, porque cuando el rey decreta una palabra, tiene que cumplirse. Y lo que él dijo es que el hombre sería señor de la creación. Entonces el dominio de nuestro rey incluye tanto lo visible como lo invisible. Él es un rey de toda la creación. A él está sometido el mundo físico y el mundo espiritual, lo visible y lo invisible. Pero sobre el mundo físico, Dios delegó autoridad al hombre para que lo sometiera, para que él sometiera lo que está en el planeta Tierra. Ahora, si entendemos lo que es el poder de administración, que es lo que les estaba hablando, debemos sacar las siguientes conclusiones, o tenemos que estar claros y bien ubicados con esto. Dios es dueño de la tierra, ¿verdad? El hombre no es dueño de la tierra. Atención con esto, porque Dios sigue siendo dueño de la tierra. Ahora, el hombre es administrador de todo lo que está en la tierra, que hay una diferencia. Tenemos un poder de administración muy amplio, pero él sigue siendo el dueño. Entonces Dios soberanamente le dio al hombre poder para gobernar. Él es soberano y hace como él quiere. Ahora, el administrador de Dios, o sea, nosotros los seres humanos como administradores, tenemos que darle cuentas al dueño de todo lo que hagamos. Usted recuerda aquella parábola, aquella escritura, cuando el Señor le dio a los mayordomos, les dio una porción y luego regresó a pedirles cuentas qué habían hecho con eso. Pues igual pasa con el Señor. Él nos pide cuentas a nosotros, a los seres humanos, de cómo hemos administrado lo que Él nos dio. Ahora, la responsabilidad final, última, es del dueño, es decir, de Dios. Por cuanto la responsabilidad final es del dueño, esto es como en lo natural, hermano. Vamos a decir, yo tengo un inmueble, una propiedad, y le he dado un poder de administración a alguien, ¿verdad? Sobre ese inmueble. Pero si yo veo que algo está fallando, que algo no está bien, entonces la responsabilidad final siempre es mía. Siempre puedo recuperar eso que yo delegué. Pero en el caso de Dios, por cuanto Él empeñó su palabra, Él no va a recuperar, sino que Él va a hacer lo que sea necesario hacer para que se cumpla su palabra. Ahora, si la responsabilidad final es de Él, por eso es que Él envió la palabra y envió a su Hijo Jesucristo para que se cumpliera lo que en el principio Él había dicho. Entonces, por eso Dios estableció una condición de obediencia desde el principio. Y hoy día la condición sigue siendo la misma. Y a través de Jesucristo la condición fue la misma. ¿Cuál era la condición? Para que a Jesús se le diera el nombre que es sobre todo nombre, que Él obedeciera hasta lo sumo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, Él obedeció hasta lo sumo. Él hizo aquello para lo cual había venido a la tierra. Y dice la Escritura que por cuanto Él obedeció, a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Y ese es el nombre de Señor, para que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se someta al Señor Jesucristo. O sea, que Jesús vino a cumplir esa palabra del principio, porque Jesús como hombre vino a ser Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora el Señor Jesucristo, en su capacidad ahora de Señor y de gobernador, le entrega al ser humano, Él como hombre nos entrega a nosotros como hombres la gracia y la habilidad para ahora sí señorear lo que Adán no pudo hacer. El hombre de la nueva creación lo podrá hacer. En Cristo Jesús nosotros somos el hombre, el varón y la mujer de la nueva creación. Nosotros en Él ahora podemos cumplir lo que Dios decretó desde el principio de la creación. Espero que usted me esté captando lo que le estoy diciendo y sepa a dónde queremos llegar, ¿verdad? Para este momento yo espero que usted ya se esté sintiendo como que las serpientes se van a someter bajo sus pies, que cuando encuentre un león no le va a tener temor y que todo se va a someter debajo de sus pies, ¿verdad que sí? No, nadie me dijo que sí, solo un aleluya escuché. Fíjese, Salmos 24, 1 y 2, uno de mis versos preferidos.
de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Esto nada más para confirmar que él es el dueño. Nosotros somos los administradores, tenemos poder de administración. Y Salmos 15 y 16 dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La ha dado para que sea gobernada, ¿verdad? Para que sea sojuzgada. Ahora, fíjese qué interesante esta escritura. Yo no sé si usted ha meditado en ella. En las iglesias lo más común es que la gente esté viendo cómo hace las maletas para irse al cielo, ¿verdad que sí? Todo mundo quiere irse a vivir al cielo. Y cantábamos la mansión que nos están preparando, y está bien, eso es cierto. Pero realmente lo que Dios le dejó al hombre es la tierra, no es el cielo. Y dice, cuando usted lee Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra. Si usted estudia toda la escritura, dice que los mansos heredarán la tierra. Siga leyendo y verá que nos habla de un reino establecido sobre la tierra. Pero la gente lo único que quiere es irse al cielo, ¿verdad? Deje que los astronautas se vayan al cielo y usted viva aquí una gloria anticipada y establezca el reino de Dios sobre la tierra. A nosotros nos dejó la tierra para labrarla, para transformarla, para convertirla en un cielo, hermanos. Pero para que esto sea un cielo, Dios tiene que habitar aquí. El reino de Dios tiene que ser establecido. Ahora nosotros somos los portadores de la gloria de Dios. Yo espero que usted no sea de los que está apurados por irse al cielo. Y les gusta mucho ver esas películas, ¿verdad? Del rapto, en donde todo el mundo se va en un cohete allí, en un abrir y cerrar de ojos, y quedamos viendo quiénes se quedaron. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Debemos de vivir aquí sabiendo que la tierra es nuestra y que Dios nos la dio para gobernarla, para sojuzgarla. Y si vivimos correctamente haciendo la voluntad de Dios, lo demás es lo de menos, hermano, ¿verdad? Lo que importa es que usted atraiga la gloria de Dios a la tierra en este tiempo. Ahora, seguimos con lo de la delegación de administración o el poder de administración. Muy importante estos principios. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de administrar la tierra. Quiero que sepa que no se lo dio a los ángeles, nos la dio a nosotros. La responsabilidad de administrar la tierra. Somos responsables. Siempre que nos dan autoridad, a la par de la autoridad va la responsabilidad. Lo sabía, ¿verdad? Toda autoridad va a la par de responsabilidad. Hermana Jonita se lo puede decir. Probablemente cuando ella trabajaba como maestra de un grado, no tenía toda la responsabilidad que ahora tiene como jefe de un departamento. Y entonces como jefe de departamento se le da una autoridad. Ella es directora de un departamento. Y aunque solo haya uno en el departamento, ella es la directora. Y todo lo que salga mal allí, a ella le tenemos que preguntar. Entonces, la responsabilidad va a la par de la delegación de autoridad. Cuando Dios nos dio la autoridad, en el paquete venía mucha responsabilidad de obedecer y acatar lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. Ahora debemos reconocer y recordar que Él sigue siendo el dueño. Entonces, si Él sigue siendo el dueño, nosotros no podemos hacer con la tierra todo lo que nos dé la gana, sino que la vamos a administrarla de acuerdo a los principios del dueño, ¿verdad que sí? Cuando alguien le da un poder de administración a usted, el administrador tiene que seguir los conceptos, los principios del dueño. El poder se le da precisamente a alguien que es de extrema confianza, porque sabemos que no va a hacer las cosas como él quiera, sino que va a seguir los criterios del dueño, ¿verdad que sí? Uno no le daría un poder de administración amplio a alguien que tiene una manera diferente de pensar o que haría las cosas con un criterio distinto. Y entonces, por ejemplo, el hermano Oscar, él tiene un amplio poder de administración de la Asociación Internacional Ministerio Un Nuevo Amanecer. ¿Pero por qué se lo dimos? Porque el hermano Oscar no se dispara tomando decisiones, haciendo cosas como él quiere. Él consulta y pregunta, y él sabe y conoce cómo se harían, cómo deberían de hacerse y cuáles son y han sido los principios que nosotros aplicamos en el ministerio. Y lo mismo ocurre con una empresa y con todo lo demás. Entonces, el
administrador no es que va a hacer como quiere. Por eso no está contemplado dentro de los principios del rey que nosotros los administradores contaminemos la tierra, o que cortemos árboles a diestra y siniestra, o que pongamos insecticidas por todos lados, ¿verdad? Eso no está dentro de los principios del dueño. Necesitamos conocer el corazón del dueño para administrar conforme el dueño piensa. ¿De acuerdo? Bueno, porque hay que cuidar la tierra, hermano. Yo no es que soy ecologista ni protectora del medio ambiente, pero yo protejo todo lo que es del Señor, lo que es de mi papá, ¿verdad? No por seguir una línea de una política, no ese es el sentido, sino porque Dios me ha dado responsabilidad de cuidarle la tierra. Entonces yo quiero que usted medite en algo tan sencillo como esto. Cada lunes en la mañana, cuando yo estoy caminando por la cancha, me da mucho dolor ver cómo queda el patio. Allí hay papeles de dulces, de confites regados por toda la grama. Allí tiran botellas plásticas y de lata de refresco a la par del basurero, hermano. El basurero está aquí y tal vez no tuvieron puntería y cayó allá y no lo levantan para meterlo al basurero. Y entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué está esto así de desordenado? Bueno, por los hermanos de la iglesia, los hijos del rey de toda la tierra, que se quedaron a comer aquí o vinieron a jugar y no cuidan la tierra que es de su papá, porque estamos contaminando el ambiente y estamos tirando papeles y tirando cosas que, para dañar la tierra, es parte de la tierra que es de nuestro papá. Entonces cuando pensamos que a mi papá no le va a gustar ver así su tierra y lo amamos a él, entonces vamos a tener cuidado de no estar tirando cosas que van a ensuciar, que van a contaminar. Vamos a tener cuidado de todas las cosas. Por ejemplo, el agua. Amados míos, el agua es parte de la provisión o es parte de lo que es de mi papá y del suyo, ¿verdad? Entonces, por favor, no abra el grifo del agua y lo deje a correr como que es que va a ser un poema de que tan rápido que corre el agua por la cañería. No, a veces está 1 hora para bañarse, no puede ser. Está faltándole usted a su papá, que es el dueño de esa agua, y usted le está haciendo correr. Y no si tal vez sin utilizarla. No vaya a cortar plantas que están preservando el ambiente, ¿verdad? No dañe las fuentes naturales que son de la tierra que le pertenece a su papá. Así es que debemos de tener más cuidado con todo lo que el Señor nos ha dado a administrar. Y el número 3, yo espero que le cause un escalofrío. Nosotros somos responsables de cualquier evento que ocurra en la tierra. Amados míos, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible ese asesinato que hubo allá, que esa masacre, que el temblor, el terremoto, cosas trágicas, cosas tremendas? ¿Sabe que usted y yo somos responsables de todo lo malo o lo bueno que esté ocurriendo en el planeta Tierra? Porque usted y yo somos administradores delegados por el dueño de la tierra sobre todas las cosas que ocurren. Muchas veces nosotros vemos que los gobiernos fallan, que están haciendo cosas, vamos a decir, falta de integridad, que no están usando bien los fondos, y lo que hacemos es criticar y hablar mal. Pues no, si no están actuando con integridad, es responsabilidad nuestra, porque total, a quienes se le delegó el gobierno de la tierra es a nosotros, los hijos de Dios. Y lo que se esté haciendo mal es porque nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde, o porque no estamos orando correctamente por la persona que Dios puso en autoridad. Así es que todo evento que ocurre en la tierra, usted es responsable. ¿Qué le parece? Yo que usted estaría temblando ya. Somos responsables. A veces nos quedamos de brazos cruzados. Hay gente que dice, yo no voy a votar, yo no voy a participar en estas elecciones, porque todos los candidatos son unos corruptos. Muy mal hecho. Usted tiene que votar, usted tiene la responsabilidad de ejercer el sufragio. Usted, bajo la dirección de Dios, tiene la responsabilidad de poner y quitar los gobernantes conforme Dios quiere que se pongan. Así es que no es de quedarse en indiferencia, solo viendo y diciendo que aquellos hacen mal. Usted es responsable de todo lo que pasa, para bien o para mal. ¿Qué le parece? No los veo muy convencidos, pero así es. ¿Usted cree, hermano Oscar, usted es responsable de todo lo que pasa en Sunshine? Así es, y tiene que dar cuentas.
y le pedimos cuentas. Y así el Señor nos pide con la tierra, mis amados. Somos hijos del Rey y tenemos toda la autoridad para someter las cosas. Entonces Dios nos hará responsables por nuestra administración, por la mala administración. Él nos hace responsables por los recursos que mal utilizamos. Nuestra autoridad es tal que Dios mismo no la va a quebrantar. ¡Qué tremendo! Dios nos dio una autoridad y Él, por cuanto su autoridad es tal y su soberanía es tal, Él no va a quebrantar el decreto que Él ya hizo, la delegación que Él ya nos dio. Ese es un principio muy importante. Por ejemplo, los pastores, ¿verdad? Elías y Abi, ellos han sido delegados sobre la iglesia local. Y pudiera ser, no ha ocurrido, pero pudiera ser que ellos hicieran algo en lo que yo no estuviera de acuerdo. Pudiera ser. Pero ¿sabe qué? Yo ya les delegué a ellos la autoridad. Yo no voy a ir en contra de la autoridad delegada por ellos. Yo diré, si alguien me pregunta, que se haga conforme ellos piensan y ellos creen en el Señor. Ellos son la autoridad de la iglesia. Lo mismo con Pastor Remo y Pastora Rosita. Y entonces, imagínense, yo soy humana y soy falible. Nuestro Dios, que es soberano y que es infalible, Él nunca hará nada que quebrante la delegación de autoridad que Él dio. Ese es un principio espiritual muy importante. Entonces, amados míos, yo pienso que después de leer esto o de ver esto, usted es más responsable que ayer sobre el planeta Tierra, ¿verdad que sí? Bueno, Dios es espíritu, todos lo sabemos. Entonces Dios, como un ser espiritual, necesita un cuerpo físico para operar en la tierra. Ese es otro principio importante que usted tiene que conocer. Los espíritus no pueden operar legalmente dentro de una dimensión física a no ser que usen un cuerpo. Esto aplica también a los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son ilegales, no tienen nada que estar haciendo en la tierra porque Cristo ya los venció públicamente en la cruz del Calvario. La única manera como ellos podrían operar aquí, aunque son ilegales, es que alguno le preste el cuerpo para actuar, ya sea a través de opresión, a través de posesión, como sea. Ellos solo operan a través de cuerpos físicos o de animales o de personas, algo material, porque como espíritus no pueden actuar solos en esta dimensión. Entonces Dios es espíritu y por eso Dios mismo necesitó un cuerpo para operar en la tierra. Por eso creó a Adán. Cuando creó a Adán, cuando lo formó, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Realmente lo que sopló, porque la palabra aliento es la misma palabra espíritu, lo que sopló fue su espíritu. O sea, él como espíritu se ubicó, se colocó en un cuerpo físico para trabajar y operar a través de ese hombre. Por eso también, miles de años después, Él envía su palabra y la envía como una semilla espiritual al vientre de una mujer, María, para darle un cuerpo físico a la palabra Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces de esa manera Dios pudo trabajar legalmente en la tierra a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, pero Jesús murió, dejó el cuerpo físico para tener un cuerpo glorificado. Y ahora Dios trabaja bajo el mismo principio, porque Dios no quebranta sus principios ni su palabra. Ahora, ¿cómo trabajará Dios en este tiempo? A través de un cuerpo de muchos miembros. El Espíritu Santo de Dios, que sigue siendo Dios Espíritu, trabajará en este tiempo a través del cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Se alegra de que usted es el cuerpo de Cristo? Espero que sí se alegre. Hebreos 10 del 3 al 5 nos dice, Hebreos 10, ¿sabes? Una de las cartas o de las porciones de la Biblia o de las partes, libros que más revelación nos trae acerca del sacerdocio, acerca de la función importantísima del Señor Jesucristo. Hebreos 10 del 3 al 5 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y si le preparó un cuerpo para que fuera ofrenda, ¿verdad? El mismo cuerpo del Señor Jesucristo,
pero a través del derramamiento de la sangre y a través del único sacrificio que podía quitar el pecado del mundo, las rebeliones y la iniquidad, Jesús vino para prepararle un cuerpo al Padre. Y el Espíritu Santo está hoy ataviando ese cuerpo, está hoy llevándonos a la naturaleza que necesita tener la novia para ser el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús vino para prepararle un cuerpo al Señor a través del cual pudiera actuar por su Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera venido, la iglesia no existiera. Si Jesús no hubiese muerto, la iglesia no existiera. Y si Jesús no hubiera resucitado, la iglesia no existiera. Y si el Espíritu Santo no hubiese venido, la iglesia no existiera. El concepto de iglesia comienza en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Entonces hoy día nosotros somos el cuerpo a través del cual actúa un Dios que es Espíritu. Pues yo que usted estaría brincando, saltando, alegre, contento, feliz, porque Dios finalmente puede gobernar la tierra a través de un cuerpo. El pequeño problema es que el cuerpo ha estado medio despedazado, ¿verdad? El pequeño gran problema es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. El pequeño gran problema es que unos piensan que la salvación se pierde y otros que no se pierde. Que unos piensan que el Espíritu Santo fue para hace 2000 años y otros que es para ahora. Yo espero que si usted está sintonizado y está en el cuerpo, la cabeza le va a transmitir exactamente la instrucción de Dios. Y tarde o temprano los ojos serán abiertos y les será revelado lo que Dios quiere transmitirle a su corazón. Pero lo cierto es que somos el cuerpo. Mal que bien, medios machucados, medios amoratados, pero somos el cuerpo. ¿Qué tal si se voltea al hermano que está al lado y le diga: te bendigo porque eres el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo del Señor? Alguien que le diga al hermano Rigo, por favor, que él es el cuerpo también. Él es el cuerpo, tú eres el cuerpo, yo soy el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo vino para prepararle cuerpo al Padre, un cuerpo a través del cual Dios pudiera actuar. Y por eso envió a su Espíritu Santo, y el amor de Dios dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que vino a vivir en nosotros. Entonces vamos a fundamentar esto. Dios necesita un cuerpo para hacer su voluntad en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede directamente hacerlo. Dios necesita un cuerpo en la tierra para ejercer su voluntad. Ahora, Dios mismo se limitó a su palabra. Él mismo lo dijo, entonces Él se limitó a su palabra. Dios dijo desde el principio que el gobierno de la tierra era dado al hombre. Así es que eso sigue siendo cierto. Y los hombres de Dios debemos entender nuestra responsabilidad. Entendamos, amados, que la responsabilidad de lo que ocurre en el planeta Tierra recae sobre los hombres de la nueva creación. No recae sobre los hombres que no conocen a Cristo. A quienes les va a pedir cuenta Dios es a los que nos dio el derecho de administración a través de la sangre de Cristo. Es decir, que el primer hombre perdió ese derecho, pero en Cristo fue recuperado. En Cristo nos es dada la capacidad de ser hechos de una nueva especie, un nuevo género, la gente de la nueva creación, el ejército de la nueva creación. A nosotros nos es dado ahora ese derecho de administración. Dios no va a hacer responsables a los que no le conocen, sino a nosotros, los que hemos recibido la revelación y los que somos de la nueva creación. Un hombre de la nueva creación, un varón o mujer de la nueva generación o de la nueva creación, tiene la misma naturaleza del Señor Jesucristo, tiene las mismas habilidades, las mismas capacidades del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros. No hay diferencia, sino que más bien cosas mayores haremos en su nombre. Ahora, Jesús nos dejó varias claves para poder administrar o gobernar la tierra. Yo quiero darle aquí nada más dos versos, dos citas, una escritura. Aunque esta escritura está dada en el contexto de alguien que tenía un mal comportamiento y que lo habían llamado a cuentas y aún lo habían puesto delante de la congregación para que arreglara cuentas. Ese es el contexto en el que está escrito. Pero en verdad estos versos son mucho más profundos y le voy a decir por qué. Yo creo que aquí están las claves para ejercer la autoridad.
Dice Mateo 18, 18 al 20, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Voy a quedarme allí, luego leo el otro verso. Quiero decirle que realmente el contexto original dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra ya fue atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra ya fue desatado en el cielo. Entonces, si entendemos el concepto o entendemos la profundidad de lo que esto dice, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo vino, Él espiritualmente, en la dimensión del Espíritu donde Él vive, vamos a no llamarlo cielos, sino que vamos a llamarlo dimensión espiritual, o regiones celestes, o como quiera. Jesús, con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él ató toda fuerza espiritual de maldad, y Él desató toda bendición y toda prosperidad y toda salud para el ser humano. Entonces todo fue hecho ya, por eso Jesús dijo, consumado es. Entonces en el reino de los cielos, no piense allí en la estratosfera o más allá de la estratosfera, piense en una dimensión espiritual de reino, en donde habita la luz, en donde mora la bendición, la verdad y el amor. Entonces en el reino de Dios, en el reino de los cielos, toda maldad ya fue atada y toda bendición ya fue desatada. Entonces quiere decir que cuando usted en la tierra desata una bendición, eso ya fue desatado por Dios. Usted lo que hace es ponerse de acuerdo con el Señor para que eso se ejecute en la tierra. Cuando usted va a atar un espíritu inmundo, una enfermedad, una pobreza, lo que sea, iniquidad, etcétera, ya Jesús lo ató en la cruz del Calvario. Él ya lo suprimió, y lo que usted está haciendo a través de su declaración verbal es poniéndose de acuerdo con el Señor Jesús y atando lo que Él ya ató. Entonces su palabra, que es lo que hoy cantábamos, la palabra activa la palabra. La palabra tiene poder. Lo que usted declara, lo que usted ata, activa lo que ya fue atado en los cielos para que se ejecute y se manifieste en la tierra. Lo que usted desata con la autoridad de su boca, activa lo que ya Jesús desató en bendición y provisión para su iglesia, y usted lo ve manifestado en la tierra. Muchas cosas usted no las ve que ocurren y no ve la voluntad de Dios hecha en la tierra, porque usted es muy negativo, o anda confesando miseria, o anda declarando lo que ve y no lo que es. Entonces usted necesita tener la declaración correcta, alineada con la palabra de Dios, porque ya toda miseria fue atada en los cielos. Pues entonces usted átela también con su boca, y ya toda bendición fue desatada en los cielos. Entonces desátela usted con su boca. De veras, amados, es sencillo, pero como que el enemigo viene y nos bloquea y nos mete aún teologías y cosas para decirnos, no, es que eso no era para eso, eso es el contexto, y nos limita la mente, y porque la mente es la única que puede venir a limitar al espíritu, y nos bloquea la revelación y nos impide caminar en toda la victoria que el Señor quiere que caminemos. Cuando nosotros caminamos en este principio bíblico y declaramos las cosas, ¿verdad?, como Dios las quiere y como Él las declaró desde la eternidad, sabiendo que Él es un Dios rey que decreta, entonces viviríamos en una dimensión diferente. Viviríamos realmente en el reino de Dios. Estaríamos estableciendo un cielo en la tierra. Estaríamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, amados, sigo con la otra parte del verso. Otra vez os digo, o sea que ya les había dicho, les está repitiendo, otra vez les digo, como para que quede remarcado, que entiendan que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amados míos, está hablando de 2 personas de la nueva creación. No está hablando de uno de la nueva creación y otro wichi wichi guacha guacha. No está hablando de un religioso y un espiritual. Está hablando de 2 personas de la nueva creación que saben que dentro de ellos tienen dunamis, que es dinamita, poder de Dios. Entonces 2 de acuerdo no tienen ni que hablar.
Sabe que usted y yo, si estamos de acuerdo en el Espíritu, a veces no tenemos ni que hablar, solo nos tomamos y a veces empezamos a orar y uno siente aquello, algo que salta. ¿Usted cree que María y Elizabeth se pusieron las dos de acuerdo en el Espíritu, aunque no hablaron? En el Espíritu estaban de acuerdo, solo se saludaron y saltó el bebé dentro del vientre. Había un acuerdo en el Espíritu, estaban reunidos en su nombre. Dos que estemos en su nombre, dos de la nueva creación, dos personas en su misma naturaleza. Tenemos la autoridad, la potestad y el poder para pedir cualquier cosa y será hecho por el Padre que está en los cielos. Lo dice su palabra y yo lo creo. Entonces, ¿por qué no ocurren algunas de las cosas? Quizá porque no crees lo que estás pidiendo. A veces limitamos a Dios, lo hacemos pequeño y realmente no creemos. A veces pensamos, ay no, yo le puedo pedir una bicicleta, pero ya pedirle un bus o un avión, ya como que empezamos a ver en términos de números de dinero, y entonces estamos permitiendo que el papel nos domine y nos controle. Y en el ámbito espiritual y en la autoridad de gobierno que nos ha sido dado, nada debería de gobernarnos ni controlarnos. El único que tiene gobierno sobre nosotros es el dueño de todas las cosas, el Señor. Amén. Él está en medio de dos que estén de acuerdo. Él dice que dos que amen a Dios con todo su corazón, que tengan la misma naturaleza. Dos de la nueva creación nos habla de dos de acuerdo, y Él lo hará. A mí Dios me sorprende a cada instante con cosas que Él hace. Amados, podemos concluir que el reino de Dios es, porque hablamos del reino, ¿verdad? ¿Y qué es el reino? Bueno, un reino es un grupo de personas que habitan en donde hay un rey y están sometidos a ese rey. Ahora, el reino de Dios consiste en hombres, y cuando yo digo hombres es genérico, ¿verdad? Varones y mujeres de la nueva creación, ejerciendo su dominio, el dominio de Dios. Puse su con S mayúscula, no el dominio personal mío, sino el dominio de Dios sobre la tierra. Cuando yo hablo del dominio de Dios sobre la tierra, eso implica que donde yo voy, los demonios tienen que huir. Eso implica que donde yo voy, los enfermos se tienen que sanar. Eso implica que donde yo voy, el que está en miseria tiene que prosperar. Eso implica que donde yo voy, los que se estén peleando tienen que entrar en armonía. Eso es el reino de Dios. Ese es su dominio, ese es su gobierno. El gobierno de Dios se ejerce por encima de todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Segunda de Corintios 15, 16 al 18 dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabe que los discípulos conocían a Jesús según la carne? Los discípulos sabían que a Jesús le gustaba tomar vino, sabían que le gustaba comer pescado, que le gustaba el pancito caliente, que lo partía de cierta manera, que le gustaba irse al otro lado de la ribera para descansar, que le gustaba ir arriba de la montaña para hablar con el Padre. Lo conocían en las cosas naturales. Sabían que le gustaba reposar en la casa de María de Betania. Conocían ese tipo de cosas de Jesús, pero la mayoría de ellos no le conocían el Espíritu. No le conocían. Él le dice: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces. No le conocían. Y por eso Pablo no le conoció físicamente, pero le conoció en el Espíritu, y por eso dice que ya no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros conozcamos aún a nuestros hijos biológicos y a los espirituales también, por supuesto, no según la carne, sino según el Espíritu. Porque una cosa es lo que usted ve con el ojo natural, una cosa es lo que ellos representan, una cosa son las actitudes naturales y otra cosa es que usted le conozca en el Espíritu. Usted necesita conocer a sus hijos en el Espíritu, no según la carne. Ahora, algo que le voy a decir que yo he visto que es un serio problema, y yo creo que es aquí y en la China, no solamente es en la Lima, me imagino que es igual en Japón y en Inglaterra, que el mayor bloqueo para que conozcamos a Cristo y al Cristo que está en el hermano por el Espíritu es que somos muy almáticos. El ser almáticos, hermano, no lo va a llevar a ningún lado. O sea, el ser dirigido, guiado por lo que usted siente,
por lo que usted sueña, por lo que usted piensa. Hay quienes, ¿verdad?, con solo que vean un perrito ya están llorando y el alma se les quiebra, es una gelatina. Sabe que Dios quiere que tengamos dominio propio. Él quiere que sometamos las emociones al Espíritu y que toda emoción sea el fluir del Espíritu, provocado por el Espíritu. ¿Sabe que cuántos saben que la lástima no es de Dios? Ay, pobrecito, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Aquí no hay ni un pobrecito, aquí todos somos ricos en Cristo Jesús. Amén, espero que esté de acuerdo. La lástima no es un sentimiento del cual tiene que sentirse orgulloso. Ay, es que mire, que viera que me dio lástima. Rechace ese sentimiento, arrepiéntase en el nombre de Jesús. No le tiene que dar lástima. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la lástima. Necesitamos distinguir entre una cosa y la otra. El alma no nos conduce a nada bueno. El alma es una cabra indómita, no se quiere dejar domar. Sométala en el nombre de Jesús por el Espíritu de Dios, para que usted pueda ver con los ojos del Espíritu. Cuando usted ve por los ojos del Espíritu se va a sorprender, porque hay muchas personas que no representan lo que en el Espíritu son. O hay cosas que usted no las va a lograr ver por lo que parece o por lo externo, sino que solamente si está sintonizado en el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Dios le va a llevar a orar y a clamar por gente que ni ha visto ni conoce, ni tiene ningún afecto natural por él o por ella, porque esta cosa no es por el alma. La gente almática, una característica es que solo ora por los suyos. Ora por el maridito, ora por los hijitos, ora por la mamita, ora por el perrito, ora por la abuelita, y no sale del mismo círculo. La gente que se mete en el Espíritu clama y ora por gente que nunca ha visto ni conocido. No tiene afecto natural, pero en el Espíritu hay una ligadura porque son hijos del mismo Rey. Entonces necesitamos entrar en ese proceso del Espíritu Santo de Dios para que conozcamos a Cristo no según la carne, sino según el Espíritu, y a los hijos del reino no según la carne, sino según el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, que permanece, nueva criatura es, y algunas versiones dicen nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay quienes dicen que esto estaba en el presente continuo, participio no sé qué continuo, y que lo que quiere decir es que las cosas viejas están pasando. Mire, yo creo que las cosas viejas o el hombre de la vieja creación ya pasó, y estoy resucitada juntamente con Cristo, porque eso es lo que el Espíritu me dice, y eso es lo que Dios ha declarado y ha determinado, y yo lo creo y quiero caminar en esa palabra. Y lo que ahora no veo lo veré, pero yo declaro la verdad, no la realidad. Entonces, a nivel del Espíritu, mi hombre viejo ya pasó, está sepultado, murió con Cristo, con Él estoy resucitada. Entonces tengo la capacidad en Dios de hacer las obras de la nueva creación, las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviera en ellas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted sigue leyendo, dice que Dios nos delegó que vayamos y reconciliemos a los hombres con Dios. O sea que cuando usted le presenta el evangelio de poder del Señor Jesucristo a alguien, usted está siendo un ministro de la reconciliación. ¿Cuántos saben que todos nosotros, los hijos del reino, se nos ha dado un ministerio que es el ministerio de la reconciliación? Para reconciliar a los hombres con Dios a través de Jesucristo, para que seamos portadores de las buenas nuevas de salvación, que es lo único que puede reconciliar a los hombres con Dios, el nombre y el poder del Señor Jesucristo. De lo contrario, hermanos míos, mire, dos personas pueden estar reconciliadas entre sí. Vamos a poner un matrimonio que se habían peleado, y entonces viene alguien, interviene, y a ellos, ay sí, perdóname mi amor, y ya se perdonan y se van de luna de miel y bien enamoraditos. Pero pueden estar reconciliados entre sí en la carne. Si no están reconciliados con Dios, eso va a volver a pasar. Lo primero que necesitamos cada uno de nosotros es reconciliarnos con Dios como seres humanos, porque la humanidad toda estaba peleada con Dios por causa del primer pecado, y solo la sangre de Cristo nos reconcilia de nuevo con Dios.
Amén. Bueno, entonces, quiero dejarles con esto. Quiero que llegue a lo más profundo de su corazón y espero que el Señor le haya hablado a través de esta palabra, que nosotros somos el único medio que Dios tiene para hacer su voluntad en la tierra. Dios no va a usar a nadie más. Él no dijo que usaría a los animales, Él no va a usar a los ángeles. Nosotros los seres humanos somos el único medio que Dios tiene para hacer su voluntad en la tierra. ¿No se alegra de eso? Es una gran responsabilidad, pero es un privilegio. Somos el único instrumento legalmente autorizado por Dios mismo para ejercer dominio sobre el planeta. Dios me ha estado hablando mucho del planeta Tierra, porque de pronto nosotros nos circunscribimos al huequito donde vivimos y a lo mucho pensamos en la nación y ya después decimos las naciones. Dios me ha estado hablando de todo el planeta Tierra. Nosotros somos señores del planeta para gobernar sobre el planeta. Así nos lo autorizó el Señor, así nos lo delegó. Y nosotros somos la respuesta de Dios. Nosotros somos el instrumento legalmente autorizado. No hay otro. Así es que, mi amado, ¿qué le parece saber y entender que nosotros somos la esperanza de Dios para restaurar la tierra? ¿Usted me cree lo que le estoy diciendo? Si usted me cree lo que le estoy diciendo, si Dios le habló, póngase en pie donde está. Y voy a pedir a los hermanos de alabanza que vengan. Ahí quédese en pie si usted cree. Si no cree, no tenga pena. Usted no se tiene que parar, nadie lo va a señalar, no se preocupe. Solamente si usted cree, porque si usted cree, usted sabe que es responsable. Cada uno yo le pido que entre en intimidad con el Señor. Cierre sus ojos y le es más fácil. Y comience a hablar usted a solas ahí con el Señor. Si Dios le habló, si usted recibió la palabra, hable usted personalmente con el Señor. Dígale que acaba de entender la gran responsabilidad que tiene usted sobre todo el planeta Tierra y que usted está dispuesto o dispuesta a acatar esa responsabilidad. Y la única manera como podemos ser buenos mayordomos, amados, es obedeciendo su palabra, sometiéndonos al dueño de la tierra y su plenitud. Dios, te damos gracias por tu misericordia y porque en tu soberanía nos llamaste y nos delegaste, nos diste un poder amplio de administración sobre el planeta Tierra. Gracias porque con ese poder y con esa autoridad y con esa responsabilidad nos diste la capacidad y los medios para señorear y para gobernar. Gracias porque es tu mismo Espíritu el que habita y mora dentro de nosotros. Gracias porque nuestro cuerpo te ha servido, Señor, como un vehículo para tú actuar y ejercer tu voluntad. Espíritu Santo, muchas gracias por vivir y morar dentro de nosotros. Padre, muchísimas gracias. Jesús, gracias por una salvación tan grande. Este día queremos, Señor, pedirte perdón porque hemos sido malos mayordomos en muchas áreas de nuestra vida. Quizás hemos desperdiciado, Señor, los recursos naturales. Quizás, Señor, hemos desechado cosas que podían ser utilizadas. Señor, perdónanos porque muchas veces aún hemos sido malos mayordomos de nuestro propio cuerpo. Nos hemos alimentado mal. Hemos hecho cosas que no estaban en línea con tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, pero gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guiará y nos dirigirá para comenzar a ser los buenos administradores de esta tierra. Ayúdanos, Señor, y que la revelación que tú has traído sea implantada en lo más profundo del corazón y que todos podamos entender cómo tú quieres establecer el reino en esta tierra. Gracias porque somos parte de un reino inconmovible donde tú eres el rey y tú eres la autoridad. A ti te honramos esta mañana, te loamos, te exaltamos. Señor, enséñanos a administrar correctamente el tiempo, porque aún, Señor, hemos sido malos administradores del tiempo. Y hemos visto, Señor, que el tiempo es un factor
que opera en la dimensión natural, terrenal, en la cual nosotros nos movemos como seres humanos. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo y que cumplamos tu voluntad, Señor, que cumplamos tu propósito en todo lo que tú nos has otorgado y delegado. Gracias en el nombre de Jesús. Queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte y queremos pedirte que esta palabra siga resonando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro interior a través de estos días, y que estemos preparados, Señor, para el evento que tú tienes, en donde tú vas a impartirnos, pero que vengamos con una actitud de buenos administradores de todas las naciones y de todo el planeta Tierra, en el nombre de Jesús.